Cinemática y energía de rotación. Vamos a ver hoy día. Aquí tenemos un problema clave que lo vamos a resolver al final de esta sesión, que dice que al comenzar su movimiento de rotación, un ventilador que cuelga el techo demora 10 segundos en alcanzar una rapidez angular constante de 240 RPM a partir del reposo. Al mirarlo desde abajo gira en sentido contrario al de los punteros del reloj. Cada una de las tres aspas del ventilador tiene una masa cercana a 2,5 kilos y largo 60 centímetros. Supongo que la aceleración angular es constante durante la partida, determine su magnitud y dirección. Y B, construye un modelo para calcular el momento de inercia del ventilador respecto al eje de rotación y la energía cinética de rotación máxima. Eso lo vamos a ver al final de la sesión. Aquí hay un material previo. Algunos videos de referencia que les pueden ser de utilidad. Esto recuerden que yo se los voy a mandar en conjunto con el material que se genere hoy. Y vamos a entrar al concepto de inercia rotacional en un momento de inercia. Todo esto parte por... Estamos aquí funcionando con analogía con el movimiento traslacional. En general, en las rotaciones, tal como en las traslaciones, va a existir una inercia y un principio que la rige. ¿Recuerdan la inercia en la traslación? Que es que los cuerpos tienden a... se resisten a los cambios de estado de movimiento, o sea que si un cuerpo está en reposo, tiende a permanecer en reposo, y si un cuerpo está en movimiento, tiende a permanecer en movimiento con velocidad constante, a menos que venga una fuerza externa neta a cambiar su estado de movimiento. El principio de inercia de rotaciones funciona de manera absolutamente análoga. Todo cuerpo en reposo permanecerá en reposo, y todo el cuerpo en movimiento rotatorio seguirá con ese movimiento, salvo que sobre él actúen torques netos exteriores que los obliguen a... Tenemos, por ejemplo, el caso, tenemos un cuerpo que se mueve con una velocidad de rotación constante, tiende a mantener constante su vector velocidad angular. Si un cuerpo tiene cierta velocidad angular, va a costar mover su eje, porque al mover su eje cambiamos su estado de movimiento y eso va a requerir un torque neto externo. Y si la velocidad angular es nula, entonces resulta fácil cambiar la dirección del eje de ese cuerpo. ¿Ya? Aquí hay un tema importante, los puntos de vista respecto al movimiento circular. ¿Ya? Consideremos la siguiente situación. Una persona toma un hilo de 1 metro de largo y ata a él una piedra en el extremo, y en otro punto que está a 0,80 centímetros. ¿Ya? Posteriormente, hacemos girar a razón de 3 vueltas por segundo y le pregunta a 2 observadores externos, a los que denominaremos 1 y 2, ¿cuál de las 2 piedras tiene mayor velocidad? Aquí tenemos las 2 piedras, la piedra A está en el extremo A, otra está en el extremo B, y se le pregunta a cuál de las 2 piedras se mueve con mayor velocidad. Hay un observador 1 que dice lo siguiente: la piedra A tiene mayor velocidad porque recorre una mayor circunferencia, como está en mayor radio, recorre mayor circunferencia en el mismo tiempo que la piedra B. Pero hay otro observador 2 que dice que por más vueltas que den, ninguna piedra de alguna manera le saca ventaja a la otra, porque siempre van juntas, por lo tanto ambas tienen la misma velocidad. Son 2 puntos de vista distintos. ¿Qué es lo que sucede acá? Ambos en estricto rigor tienen razón, pero ambos se están refiriendo a cosas distintas. El observador 1 está analizando la situación desde el punto de vista del arco recorrido, o sea, está mirando arco recorrido, que es el perímetro en función del tiempo. En este caso, la referencia, la velocidad a la que hace referencia el observador 1 es la velocidad lineal o tangencial, que es el cociente entre el arco recorrido y el tiempo empleado, o sea, delta S partido en delta T, que se mide en metros partido en segundo, kilómetros por hora, metros partido por minuto y otras unidades similares. Por otra parte, el observador está analizando la situación desde el punto de vista del ángulo barrido. Está mirando cuánto ángulo barre. Y la velocidad a la que hace referencia es la velocidad angular omega, que es el cociente entre el ángulo barrido y el tiempo empleado, que es delta θ partido en delta t. Y ese se mide típicamente radianes partido por segundo, radianes partido por minuto, grados partido por segundo, grados partido por minuto y otras unidades similares.
Y vamos a recordar algunas ecuaciones de movimiento circular por rapidez constante. La rapidez angular es delta t partido en delta t, la rapidez lineal es, omega, es b partido en omega por r, y la aceleración centrípeta en dirección radial sería velocidad al cuadrado partido en radio, o omega al cuadrado por r. Consideremos esta situación. Un movimiento de rapidez angular constante, consideremos el movimiento de una barra largo L, que gira alrededor de un eje P, que es el pivote, con rapidez angular constante omega en el sentido contrario de las agujas del reloj, y los puntos A y B son marcas sobre la barra. ¿Sí? Llegó Juan, bienvenido Juan. Hay varias preguntas que están acá. ¿Cuándo los dos puntos marcados A y B se mueve con mayor rapidez lineal? ¿Cuándo los dos puntos marcados A y B se mueve con mayor rapidez angular? ¿Cuándo los dos puntos marcados A y B tienen mayor aceleración radial? Y hay que dibujar los vectores de aceleración centrípeta de velocidad lineal para ambos puntos. Me gustaría por lo menos que intentaran contestar vía chat o vía a viva voz alguna de las preguntas. Porque ¿cuándo los dos puntos tienen mayor rapidez lineal? ¿El A o el B? Quiero que alguien me lo diga por chat o por voz. ¿Ya? El B, claramente, el punto que tiene mayor radio. Ya. Pregunta, ¿cuál de los dos puntos tiene mayor rapidez angular? Quiero que me digan. De acuerdo a todo lo que hemos analizado. ¿Están seguros? Puede ser que la rapidez angular, ambos puntos, rapidez angular están viendo una función de ángulo barrido. O sea, el punto A y el punto B, ¿barren ángulos distintos o no? Son iguales. O sea, las rapideces angulares son iguales para los dos. Ahora, ¿cuál de los dos puntos tiene mayor aceleración radial? Que acuérdense que puede ser b al cuadrado partido en r u omega al cuadrado por r. El omega al cuadrado de r nos puede ayudar más respecto a aceleración radial. El b. Veamos. Primero, ¿cuál de los dos puntos marcados se mueve con mayor rapidez lineal? El b. ¿Cuál de los dos tiene mayor rapidez angular? Los dos tienen la misma rapidez angular, porque ambos barren el mismo ángulo. ¿Y cuál de los puntos marcados tiene mayor aceleración radial? La aceleración radial sería omega al cuadrado por r. El omega es igual, entonces la diferencia la marcan los radios, y el radio del B, como el radio del B es mayor que el radio de A, por lo tanto la aceleración radial en B es mayor que la aceleración radial en A. Ahí tenemos dibujados los vectores de velocidad y de aceleración. ¿Dudas hasta acá? Ahora, respecto al movimiento circular con aceleración constante, tenemos una aceleración angular que es delta omega partido en delta t. La aceleración centrípeta tiene dirección radial, que sería la misma expresión, y la aceleración tangencial es alfa por r. ¿Ya? Ok. Y la aceleración total sería el Pitágoras entre la aceleración tangencial y la aceleración centímetra. Ahora vamos a analizar la situación similar, pero con aceleración angular constante. Tenemos la misma barra anterior, un instante en que su rapidez angular es omega 0 en sentido antihorario, tiene una aceleración angular alfa en el mismo sentido de las agujas del reloj. Comparar la magnitud y dibujar los vectores de aceleración para ambos puntos. Aquí lo tenemos. En el punto A vamos a tener aceleración centímetra en B,
una cosa va... Entonces tenemos de que el alfa, la velocidad angular va antihorario y el alfa va horario. Entonces, la vector de aceleración centímetra es fácil, es radial 60, estaríamos en la misma situación anterior, de que la aceleración centímetra en B va a ser mayor que la aceleración centímetra en A. La aceleración tangencial en B respecto a la A, la tangencial tiene, en este caso es alfa por R, el alfa es el mismo para los dos, y por lo tanto la diferencia lo marcan las radios, y por lo tanto la aceleración tangencial en B, como el radio en B es mayor que el radio en A, la aceleración tangencial en B es mayor que la aceleración tangencial en A. En este caso sería perpendicular, y iría en ese sentido, iría en sentido opuesto a la velocidad angular. Porque la velocidad angular va en contra del reloj, va a favor del reloj, por lo tanto la aceleración tangencial también debería ir a favor del reloj. Y las magnitudes simplemente se aplica a suma de vectores por método del paralelogramo y llegamos a los vectores de área neta y vemos claramente como las aceleraciones, las componentes de aceleraciones son mayores en B que en A, por lo tanto, lógicamente la aceleración neta en B va a ser mayor que la aceleración neta en A. ¿Dudas hasta acá? Ahora estamos... Ok, perfecto. Vamos a entrar al concepto de energía cinética de rotación. Cuando un objeto rígido gira, existe una energía cinética asociada a su rotación. Este cuerpo, lo vamos a analizar de la siguiente manera, lo vamos a descomponer en un gran número de n pequeñas partículas, cada una de masa m sub n, con rapidez tangencial b sub n y una distancia r sub n del centro de rotación. Entonces tenemos, este punto tiene una masa m sub n, tiene una distancia r sub n del centro de rotación, y va a tener una cierta velocidad acá. Cada partícula tiene asociada una energía cinética que va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Masa sub n, que es la masa de cada uno, y b sub n, que es la velocidad de cada uno. Y la energía cinética acá de todo el objeto rígido va a ser la suma de las energías cinéticas de las n partículas que la componen. O sea, sería la sumatoria de un medio de las de los elementos de masa por las velocidades al cuadrado. Entonces, las diversas partículas poseen diferentes velocidades tangenciales, pero como el objeto es rígido, todas las partículas tienen el mismo módulo de velocidad angular. Es omega. Entonces, si usamos la relación B sub n, que es igual a R sub n por omega, podemos escribir la energía cinética del objeto rígido de esta manera. Reemplazamos la sumatoria de un medio de las masas por el R sub n por omega al cuadrado. ¿Ya? Los factores 1 medio de omega son iguales para todos los sumandos, de omega al cuadrado, así que pueden sacarse fuera de la suma, 1 medio por omega al cuadrado, y nos queda esta sumatoria de m sub n por r sub n al cuadrado. Y esto lo podemos escribir de la siguiente manera. K es un medio por la sumatoria, por esta sumatoria de m sub n por r sub n al cuadrado por omega al cuadrado, y esta sumatoria de m sub n por r sub n al cuadrado la llamamos momento de inercia o inercia rotacional del objeto. Este es el análogo de la masa para el movimiento de rotación. La masa es la representación de la inercia para la traslación, el momento de inercia o inercia rotacional es la representación de la inercia para la rotación, que sería la sumatoria de las masas por las distancias a un cierto eje de giro al cuadrado. Y aquí vamos a tener que entrar a definir el concepto de momento de inercia. El momento de inercia se mide en kilogramos por metro al cuadrado. En el sistema MKS es un escalar. Y ese momento de inercia va a depender de las masas de las partículas del objeto rígido y va a depender de la distancia entre las partículas y el eje de giro. Y eso significa de que, a diferencia de la masa que es la misma a todo evento, el momento de inercia va a tener, cada cuerpo va a tener tantos momentos de inercia como eje de giro pueda tener, o sea, infinito. Por ejemplo, tenemos la misma barra acá. El momento de inercia de la barra girando tomando como eje de rotación su misma línea, su misma longitud, que
En ese caso va a tener un momento de inercia, pero si tenemos un momento, si hacemos que el eje de rotación sea justo el punto medio, una línea perpendicular a la barra del punto medio, va a tener otro momento de inercia. Lo mismo aquí en cada uno de estos casos. O sea, dependiendo de cómo, de respecto a qué eje hacemos rotar la barra, vamos a tener distintos momentos de inercia. Ideas generales. En un objeto sistema de masa, mientras más lejos estén las masas de un sistema de centro de giro, mayor es el momento de inercia, más cuesta hacerlo girar. Tenemos aquí el ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, situación de la masa está concentrada cerca del eje de giro, donde tenemos una masa cercana al eje, momento de inercia pequeño, y es más fácil hacerlo girar. Mientras más concentradas estén las masas en torno al eje, más fácil va a ser hacerlo girar. Esa es la idea general. Menor el momento de inercia, más fácil hacerlo girar. Veamos el contraste con esto. Si tenemos las masas más lejanas del eje, mayor momento de inercia, es más difícil hacerlo girar. Algunos detalles más. El péndulo corto va a tener menor inercia rotacional que el péndulo largo, por lo tanto su frecuencia de oscilación es mayor. Otro ejemplo, sosteniendo una vara larga, el acróbata de la cuerda floja que ya tenemos acá va a aumentar su momento de inercia, proporcionando mucho tiempo para reajustar su centro de masa. O sea, al colocar esa vara, lo que hace es que le agrega momento de inercia, por lo tanto, va a ser más difícil que una fuerza externa lo haga girar, y eso le proporciona un poco más de tiempo, un poco más de margen para poder equilibrarse, para poder reajustar su centro de masa y equilibrarse. Generar otras cosas que cuando corremos doblamos las piernas a fin de reducir la inercia rotacional. Es mucho más fácil correr con las piernas dobladas que con las piernas estiradas. ¿Por qué? Porque al estar las piernas dobladas tenemos la masa mucho más cercana al eje de giro y por lo tanto el momento de inercia es menor. En general, dado distribución de masa semejante, las patas cortas tienen menor inercia rotacional que las patas largas. En general, los animales de patas cortas pueden correr más rápido que los animales de patas largas. Por ejemplo, las jirafas tienen que mover mucha masa en sus piernas, porque sus piernas son largas, entonces por ello les cuesta correr con rapidez. Por otra parte, aquí tenemos este es un problema que vamos a ver posteriormente, a iguales masas. Si tenemos estos cuerpos que tienen igual masa, el cilindro sólido va a tener menor inercia rotacional que el cilindro hueco, por lo tanto este va a rodar más rápido que este. Vamos a ver un problema posteriormente, en el cual analizaremos esta situación. Veamos el caso específico del cuerpo humano. El cuerpo humano puede girar libremente de forma estable alrededor de tres ejes de rotación mutuamente perpendiculares, que son el eje longitudinal, que es el cual en que uno se da vuelta sobre sí mismo, el eje medial, que es este de acá, que se hace referencia a lo que se llama hacer la rueda, no sé si alguno de ustedes hizo la rueda, practicó gimnasia hacia la rueda, y el eje transversal, que son las típicas vueltas de carnero, el eje con el cual se hace las vueltas de carnero. Por lo general, la inercia rotacional más pequeña del cuerpo respecto al eje longitudinal, eje vertical que va de la cabeza a los pies, pues la mayor de la parte de la masa se concentra alrededor del eje. Como dijimos, mientras más concentrada esté la masa cerca del eje, menor el momento de inercia, y más fácil hacerlo girar. Por eso es más fácil girar en forma longitudinal que girar en forma de en torno a los otros ejes. Por ello resulta más fácil rotar alrededor del eje longitudinal que de los otros dos. ¿Ya? Ahora voy a mostrar momento de inercia de diferentes cuerpos. Casos típicos: partícula a distancia r del eje de giro igual a mr cuadrado. Aro girando en torno a su eje normal igual a m por r cuadrado, donde la masa, en este caso la masa de la figura es m y el radio r que está indicado ahí. Aro girando en torno a su diámetro, un medio mr al cuadrado. Aquí tenemos dos aros. Esta es la misma figura, pero uno está girando en torno a su eje normal y el otro está girando en torno a su diámetro. Entonces ahí tenemos momentos de inercia distintos. ¿Bien? Tenemos el mismo aro, pero girando en torno a una línea tangente sería esto, 2/3 mr al cuadrado. Cilindro anular con respecto al eje del cilindro, en este caso sería un medio de la masa por R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. Todos estos valores se obtienen por integración, que es algo que no le vamos a dar mucha bola en este curso. Este lo vamos a usar mucho, el cilindro sólido, porque también es válido para un disco con respecto a al eje del cilindro, que sería un medio de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado. El mismo cilindro, pero de largo L alrededor de un diámetro central,
En este caso sería mr al cuadrado cuarto más ml al cuadrado doceavos. Barra delgada girando en torno a su centro de masa, la barra delgada largo L. Si la hacemos girar en torno a su centro de masa sería un doceavo ml al cuadrado. Y la barra delgada girando en torno a uno de sus extremos, o sea, si con la misma situación pero girando en torno a sus extremos, en este caso el momento inercial sería un tercio ml al cuadrado. Una esfera rellena girando en torno a cualquiera de sus diámetros sería 2/5 mr al cuadrado. Y una esfera hueca, un cascarón esférico, girando en torno a cualquiera de sus diámetros, sería 2/3 m por el radio al cuadrado. Una placa rectangular girando en torno a su centro de masa, sería esta expresión, un doceavo m por a al cuadrado más b al cuadrado. Y una placa rectangular girando en torno a uno de esos bordes, que en este caso sería un tercio de la masa por a al cuadrado. Si estuviéramos girando en torno a un borde del lado A, sería un tercio m por b al cuadrado. ¿Ya? Estas son diferentes expresiones de momento de inercia. Vamos a ver un poco de explicación. Considere el siguiente cuerpo, una varilla recta de alambre muy rígido y de masa despreciable con 3 masas incrustadas como se muestra en la figura. Todas las masas son iguales a m y están igualmente distribuidas a una distancia r. Primero vamos a calcular la energía cinética que adquiere este sistema cuando lo hacemos rotar con rapidez angular ómega de dos maneras distintas. Primero vamos a elegir el eje de rotación, vamos a elegir primero el eje de rotación en una de las esquinas. ¿Ya? Vamos a elegir este eje 1. Que sería la inercia. Como estamos en esta esquina, este m, el m que está en el extremo no hace energía, no gira, por lo tanto no tiene energía cinética de rotación. No tiene energía cinética, pero los otros dos sí. Entonces el K1, la energía cinética 1 va a ser un medio de la masa por, en este caso, el radio de giro es R por omega al cuadrado, y este otro va a tener radio 2R, por lo tanto su velocidad tangencial va a ser 2R por omega. Se hace el desarrollo, un medio mr al cuadrado omega al cuadrado, un medio 4m por r al cuadrado omega al cuadrado, y si analizamos nos va a quedar un medio por 5mr al cuadrado por omega al cuadrado, donde el momento de inercia sería 5mr al cuadrado. ¿Cómo podemos calcular ese momento de inercia? Sería m por r al cuadrado más 2m, m por r al cuadrado más m por 2r al cuadrado, m al cuadrado más 4m al cuadrado, 5m al cuadrado. Ahora, si elegimos el eje de rotación en el centro, estos dos de los extremos están a distancia r del eje, por lo tanto nos va a quedar un medio de la masa por r por omega al cuadrado, para uno de los lados, y para el otro lo mismo. Un medio de la masa por r por omega al cuadrado. Y si operamos nos va a quedar esto, que la energía cinética en ese caso sería un medio por 2mr al cuadrado por omega al cuadrado, lo que nos revela un momento de inercia que para esta distribución con respecto al eje es 2mr al cuadrado. Es la misma figura, pero cambiamos el eje y cambia el momento de inercia. ¿Ya? Y aquí entramos a un tema que es importante, que nos permite calcular el momento de inercia en otras situaciones, que es lo que se llama el teorema de Steiner o de los ejes paralelos. Generar un cuerpo tiene infinito momento de inercia, pues el número de ejes de giro que podría tener es infinito. Y existe en general una relación muy simple entre el momento de inercia ICM de un cuerpo de masa M alrededor de un eje que pasa por el centro de masa del cuerpo, y el momento de inercia IP alrededor de cualquier otro eje paralelo original, pero desplazado a una distancia D, que es lo que se llama el teorema de los ejes paralelos, teorema de Steiner, que dice lo siguiente. Tenemos dos ejes paralelos, uno que pasa alrededor del centro de masa y otro que pasa alrededor de un punto P. Y el teorema nos dice que el momento de inercia en torno al punto P va a ser el momento de inercia en torno al centro de masa, más la masa por la distancia al cuadrado. Ahora, en el problema previo, aquí podemos demostrarlo, que funciona. El eje 2 es el eje donde está el centro de masa. El eje 1 es el eje que está fuera del centro de masa. Entonces podemos ver de que I1 va a ser igual a nuestro IP, va a ser 5m por r al cuadrado, y 2
que es el momento de inercia en torno al centro de masa, va a ser 2mr al cuadrado. Tenemos que la masa total de este sistema es 3m, y la distancia entre los dos ejes va a ser r. Fíjense, y centro de masa más m por d al cuadrado va a ser 2mr al cuadrado, que es este de acá, más 3m por r al cuadrado, y la suma de eso va a ser 5m por r al cuadrado, y eso sería el momento de inercia en el punto P. Aquí tenemos, para esta situación vemos cómo funciona el teorema de los ejes paralelos. Y aquí tenemos una situación particular que vale la pena analizarla, que es la situación de un cuerpo con traslación y rotación combinada, la típica situación de un cilindro o un disco que está moviéndose en una superficie. ¿Qué es la situación de un cuerpo rodando? ¿Cómo sería ese cuerpo rodando? Es un cuerpo que tiene rotación en torno a un eje de simetría que pasa por el centro de masa, el eje no cambia de dirección y además tiene traslación. Se puede analizar con el modelo anterior usando dos ecuaciones independientes. Una para la traslación del centro de masa y otra para la rotación respecto al eje que pasa por el centro de masa. ¿A qué se refiere esto? Veamos esta situación. Considera un cilindro de radio basal R y masa M que rueda en una superficie horizontal. Este cuerpo va a tener traslación y rotación simultánea. Va a tener traslación y además se puede componer esto en una traslación más una rotación en torno al centro de masa. En un instante cualquiera, la parte baja del cilindro se encuentra en reposo en la superficie, puesto que no desliza. Ahí tenemos la distribución de velocidad de este cuerpo. En cualquier instante, este punto B no va a tener velocidad. Y aquí tenemos la velocidad en todos los demás puntos. Entonces, en este caso, el eje normal del plano de la figura, que pasa por el punto de contacto P, o sea, este eje de esta línea BT, uno lo puede llamar eje instantáneo de rotación. Entonces, en cada punto, el punto de contacto B no tiene velocidad. Es como si, entonces, en ese instante podemos considerar que eso se puede tomar como un eje de rotación, porque no se está moviendo. Porque no tiene velocidad. En ese instante, la velocidad de toda partícula del cilindro tiene una dirección perpendicular a esa línea, que une la partícula con B, y su magnitud va a ser proporcional a esa distancia. Ahora, podemos hacer la siguiente equivalencia. Esta situación equivale a decir que en ese instante el cilindro gira alrededor de un eje fijo que pasa por B con una cierta velocidad angular omega. ¿Sabes? Como lo que tenemos arriba, es como si el cuerpo entero estuviera girando en torno al punto, a un eje que pasa por el punto B. Luego, en un instante dado, el movimiento del cuerpo es equivalente a una rotación pura. Luego, la energía cinética total, en este caso, va a ser un medio por el momento de inercia en el punto B por omega al cuadrado. O sea, es como si en ese instante estuviera girando en torno a un eje que pasa por B. Entonces tendríamos energía cinética rotacional total. Y aquí es donde entra a tallar el teorema de los ejes paralelos. De acuerdo al teorema de los ejes paralelos, el momento de inercia en B será igual al momento de inercia en el centro de masa más m por r al cuadrado. Y Cm es el momento de inercia del cilindro de masa m radio r con respecto a un eje paralelo que pasa por su centro de masa. Y reemplazamos eso, la energía cinética, reemplazamos el IB por esta expresión y nos van a quedar estas dos expresiones. Una con el centro de masa, un medio por el momento de inercia del centro de masa por omega al cuadrado, más un medio por m por r al cuadrado por omega al cuadrado. Omega por r es igual, B centro de masa es la velocidad con la que se está moviendo el centro de masa del cilindro con respecto al punto de contacto, que sería este de acá, omega por r. Por lo tanto, reemplazamos omega por r por la velocidad del centro de masa y nos queda esta expresión, un medio del momento de inercia del centro de masa por omega al cuadrado, más un medio por la masa por la velocidad del centro de masa. Y podemos hacer la siguiente interpretación, de que esta energía cinética es una energía cinética de traslación más una energía cinética de rotación. La energía cinética asociada al movimiento de traslación va a ser un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado, y la energía cinética de rotación sería un medio del momento de inercia del centro de masa por omega al cuadrado. O sea, ¿qué quiere decir? Que un cuerpo rodando se puede
analizar como un movimiento simultáneo del cuerpo que se está teniendo una traslación pura con velocidad igual a la velocidad del centro de masa, más una traslación en torno al centro de masa, a un eje que pasa por el centro de masa. Aquí lo tenemos descrito. Los efectos combinados de la traslación del centro de masa y la rotación en torno a un eje que pase por el centro de masa son equivalentes a una rotación pura con la misma velocidad angular con respecto a un eje que pasa por el punto de contacto de un cuerpo que va rodando. O sea, aquí tenemos la situación completa. Aquí tenemos la rueda entera que se mueve con velocidad VSM, que esta sería traslación pura, y esta otra sería una rueda que gira en torno al centro de masa con rapidez de borde velocidad centro de masa, y la suma de estas dos va a dar el cuerpo rodando, un rodamiento sin deslizamiento. O sea, el cuerpo rodando se puede descomponer una traslación pura y una rotación pura en torno al centro de masa. Aquí podemos ver también la combinación. Tenemos la traslación pura entre estos tres puntos, la rotación pura entre estos tres puntos y la traslación más la rotación. El punto B, se fijan en este punto tengo BCM menos omega R, aquí va a ser 0. En el punto central vamos a tener la velocidad del centro de masa, y en este punto extremo vamos a tener 2 veces la velocidad del centro de masa. En el punto T vamos a tener 2 veces la velocidad del centro de masa, en el punto C vamos a tener la velocidad del centro de masa, y en el punto B, que es este punto central, vamos a tener 0. Esto va a ser importante para ciertos problemas que vamos a empezar a analizar el jueves. Y ahora vamos a ver el problema clave acá. Dice aquí, al comenzar su movimiento de rotación, un ventilador que cuelga del techo demora 10 segundos en alcanzar una rapidez angular constante de 240 RPM a partir del reposo. Al mirarlo desde abajo, gira en sentido contrario de los punteros del reloj. Cada una de las tres aspas del ventilador tiene una masa cercana a 2,5 kilogramos y el largo 60 centímetros. La pregunta A, suponga que la aceleración angular es constante durante la partida, determine su magnitud y dirección, y B, construye un modelo para calcular el momento de inercia del ventilador respecto al eje de rotación y la energía cinética máxima de rotación. ¿Cómo vamos hasta acá? Antes de pasar al problema, ¿alguna duda? Es harta materia, es harto denso. Hay que pasar por todo esto. Necesito feedback, ya sea directo o ya sea chat o voz. Para poder seguir. ¿Todo bien, Catarina? Perfecto. Vamos al problema. Tenemos que el ventilador parte con una rapidez angular inicial 0 radianes partido por segundo, reposo, y en un intervalo de tiempo delta T 10 segundos alcanza los 240 RPM. Los RPM es una forma distinta de entregar la rapidez angular. Entonces, ¿cómo podemos calcular, pasar eso a radianes partido por segundo? 240 revoluciones por minuto, lo multiplicamos por 2 pi radianes partido en una revolución, se van las revoluciones, nos quedan radianes arriba, y los minutos los convertimos en segundos. Un minuto partido en 60 segundos. Y nos va a quedar finalmente 8 pi radianes partido por segundos, donde la frecuencia, donde la rapidez angular, en este caso sería 8 pi, que es aproximadamente 25,13. Es una regla general que voy a tratar de deducir en alguna ejercicio donde se dé la oportunidad para los RPM. O sea, si te dan una rapidez angular en RPM, se puede mostrar de que si tú lo multiplicas por pi y lo divides por 30, tienes la rapidez en radianes partido por segundo. En el fondo esto lo estoy multiplicando por pi, lo estoy dividiendo por 30, y por eso me da 8 pi acá. ¿Y cómo sería la magnitud de la aceleración angular? Delta omega partido en delta t, omega f menos omega i partido en t, 8 pi radianes partido en segundo, partido en menos 0 radianes partido por segundo partido en 10 segundos, entonces esto nos quedaría 0,8 pi radianes partido por segundo al cuadrado, o 2,51 radianes segundo al cuadrado.
Ahora, dado que la velocidad angular parte del reposo y aumenta su magnitud en sentido contrario a la manecilla de reloj, que es sentido saliente, la dirección del vector de aceleración angular también será contraria a la manecilla de reloj, que es saliente. Hay otro tema ahí que voy a tener que explicarlo posteriormente, que es de los vectores salientes y los vectores entrantes. Me explicaron después de resolver este problema. Ahora, pregunta B. La máxima energía cinética se va a dar cuando alcance la velocidad angular máxima omega f, y esa energía va a ser un medio del momento de inercia del ventilador por omega f al cuadrado, y donde el momento de inercia del ventilador va a ser 3 veces el momento de inercia de cada aspa, y ves el momento de inercia del ventilador, y aspa es el momento de inercia de cada aspa. Y vamos a modelar cada aspa como una barra delgada de masa m 2,5 kilos y longitud L 0,6 metros, con eje en uno de sus extremos, que sería esta situación. El momento de inercia de cada aspa sería 1/3 de la masa por L al cuadrado. Esto está dentro de la lista de momento de inercia que les mostré hace un rato. Al inicio vamos a tener el momento de cinética 0, al final vamos a tener una cinética máxima. Por lo tanto, el momento de inercia del ventilador 3 veces el momento de inercia del aspa sería ml al cuadrado, y es cosa de evaluar. 2,5 kilogramos por 0,60 metros al cuadrado, esto nos va a dar 0,9 kilogramos por metro al cuadrado. Y finalmente la energía cinética máxima sería 1 medio por 0,9 kilogramos por metro al cuadrado, por 8 pi al cuadrado radianes segundo al cuadrado, y eso nos va a dar una energía cinética máxima de 288 pi al cuadrado joules, lo que sería aproximadamente 2.842,45 joules. No sé si hay alguna duda acá. ¿Ahora están viéndola? Ahora sí están viendo. A fin de año se pone pavo. Disculpen. Este es de fin de año. Entonces vamos a tener, por ejemplo, por suerte puedo evitar esa vergüenza, señor. Que la rapidez angular la expresamos en n RPM, que sería lo mismo que decir n revoluciones por segundo, por minuto quiero decir. ¿Cómo llevamos estas radianes partido por segundo? Primero, una revolución es una vuelta, y una vuelta tiene 2 pi radianes en términos de ángulo. Entonces podemos decir 2 pi radianes equivale a una revolución, y ahora convertimos los minutos a segundos. Nos quedaría 1 minuto partido en 60 segundos. Se van los minutos, se van las revoluciones, y esto nos va a quedar finalmente lo siguiente: n por pi partido en 30 radianes partido por segundo. O sea, lo que equivale de que n RPM, o sea, si a los n tú les multiplicas por pi y lo divides por 30, nos va a quedar en radianes partido por segundo. Por ejemplo, en el problema que acabamos de ver, eran 240 RPM. $240 RPM van a equivaler a 240 por pi partido en 30 radianes partido por segundo, lo que nos daría 8 pi radianes partido por segundo. Esa es primera cosa, un pequeño tip de rapidez angular y RPM. No sé si queda claro el punto ahí. Como que eso es como para asumir una regla general.
de que si le dan una progresión angular en RPM, la multiplican por pi y la dividen por 30 y la tienen en radianes partido por segundo. El segundo tip que sería los vectores salientes y entrantes. Esto va a ser importante. Esto va a ser importante para cuando ustedes ven el magnetismo en el 120. A este se denomina vector saliente. Es un vector es perpendicular al plano de la pantalla de la hoja con dirección saliendo de la pantalla y que va a estar asociado a giros en sentido que se suele llamar antihorario, que es contra las manecillas de reloj. Te lo voy a poner un poquitín mejor aquí. Y este símbolo está asociado a lo que se llama un vector entrante, que va a ser perpendicular al plano de la pantalla con dirección entrando a la pantalla que va a estar asociado a giros a través de lo que se llama la regla de la mano derecha en sentido horario. Sería a favor de las manecillas de reloj. Segunda, cuando les hablo de a favor o en contra de la manecilla de reloj, ustedes entienden a lo que me refiero. O sea, de que ustedes tienen noción de que estoy hablándoles de del típico reloj análogo. Si me di cuenta que no estaba compartiendo pantalla, ahora estoy compartiendo. Pavo. Así que ustedes se entiende cuando se refiere sentido antihorario y sentido horario. ¿Alguna duda con esto? Tengo que preguntarlo porque estamos entrando a generaciones en las cuales muchas veces me pregunto si alguna vez han visto un reloj analógico en su vida, porque han estado en contacto con lo digital desde siempre, entonces tengo que hacer esa pregunta. Entra, es como, ¿qué significa que los vectores entran y salen de la pantalla? Es como si tuvieras la pantalla y si viniera una flecha hacia ti. Eso sería saliente. Como si viniera una flecha desde la pantalla hacia ti, perpendicular a la pantalla. Y el entrante es como si tú mandaras una flecha desde tu posición entrando a la pantalla en forma perpendicular a la pantalla. Esa es la idea que subyace acá. Ya. Creo que esta imagen puede clarificar un poco más el punto. Esto está en el contexto del campo, pero la idea es explicar, ahí está la idea de la explicación de líneas entrantes y líneas salientes.
No sé si eso aclara un poco más el punto. Eso sería una línea entrante, o sea, tú eres el observador y este vector de que está entrando es perpendicular al papel y está entrando al papel. Eso sería entrante. Línea saliente, tú estás viendo que el observador está viendo que el vector sale del papel y es perpendicular al papel. No sé si eso aclara un poco más la figura. Blas, no sé si eso aclara un poco más la figura. Ahí estamos. Vamos a mostrarlos. Dice, una rueda de radio R gira con rapidez angular constante omega en torno a un eje que pasa por su centro. Considere 2 puntos, el A ubicado en el borde de la rueda y el B ubicado en la mitad de la distancia entre el borde y el centro. Compare magnitud de las siguientes cantidades para ambos puntos, que son rapidez, aceleración tangencial, aceleración radial. Veamos la rapidez acá. La rapidez angular es la misma. La rapidez tangencial sería omega por RA para la velocidad, para el punto A, y omega por RB para el punto B. Y el RB es la mitad del radio, si R es R, RB es R medios. Por lo tanto, la velocidad en A va a ser omega por R, y la velocidad en B va a ser omega por R medio, por lo tanto, la velocidad en A va a ser el doble de la velocidad en B. Respecto a aceleración tangencial, aquí va la nota. Como la rueda gira con rapidez angular constante omega, la aceleración angular será nula, alfa igual a 0, luego la aceleración tangencial será nula en todos los puntos de la rueda. O sea, la aceleración tangencial es alfa por R igual a 0. ¿Ya? Y para la aceleración angular, sería omega al cuadrado por RA, en el caso que sería omega al cuadrado de R mayúscula para el punto A, y para el punto B sería omega al cuadrado por RB, que sería omega al cuadrado por R medio. Entonces, nuevamente la aceleración centrípeta de A, esta es centrípeta, sería 2 veces la aceleración centrípeta de B. No sé si hay dudas con esta parte. Para el caso del giro con rapidez angular constante. ¿Ya? Veamos el problema 2. Dice, la misma situación, la rueda de radio R gira con aceleración angular constante E alfa en torno a un eje que pasa por su centro. Considere los puntos. A ubicado al borde de la rueda, B ubicado en la mitad de la distancia entre el borde y el centro. En el instante que la rueda tiene rapidez angular omega, compare las magnitudes de las siguientes cantidades para ambos puntos. Rapidez tangencial, aceleración tangencial, aceleración radial. Lo mismo, pero ahora con aceleración angular. Entonces aquí tenemos la velocidad tangencial va a ser la misma cosa. Omega por RA, omega por RB, y la velocidad tangencial en A va a ser el doble de la velocidad tangencial en B. Ahora, la aceleración tangencial no nos dice específicamente, pero aquí estamos suponiendo que la aceleración tangencial y la aceleración angular y la velocidad angular tienen la misma dirección. La aceleración y el alfa es el mismo para los dos, por lo tanto tendríamos la misma situación. La aceleración tangencial en A es alfa por RA, o sea, alfa por R, y la aceleración tangencial en B sería alfa por RB, que sería alfa por R medio, por lo tanto la aceleración tangencial en el punto A sería el doble de la aceleración tangencial en el punto B. Y aquí hay una nota importante. Como la velocidad angular y la aceleración angular tienen el mismo sentido de giro, la aceleración tangencial tiene el mismo sentido de la velocidad tangencial. Estamos suponiendo que la aceleración tangencial y angular son iguales. Si hubiéramos tenido sentido de giro opuesto, si la aceleración angular hubiera tenido sentido opuesto a la aceleración, a la rapidez angular, esta aceleración tangencial habrían tenido sentido opuesto a las velocidades. ¿Ya? Y en la C, tenemos las aceleraciones radiales o centrípetas, tenemos la misma situación que teníamos anteriormente. Omega al cuadrado por RA para el punto A, omega al cuadrado por RB para el punto B, y nuevamente la aceleración centrípeta en A sería 2 veces la aceleración centrípeta en B. No sé si hay dudas con esto, con estos dos ejercicios.